Cuando son las 8:12, seguimos en perspectiva en esta emisión de viernes que dentro de un rato nos tendrá Infonoplatea. Con ustedes, con muchos de ustedes seguramente, allá en el piso 25 del Radisson Victoria Plaza, donde nos encontraremos con la mesa integrada por Maggi Rosenkopf, Ana Ribeiro, Juan Grompone. Los esperamos. Tienen que apurarse porque si no, me parece que no llega. Pero ahora, volvemos a la política porque empieza nuestra entrevista central. Bienvenido a un espacio con atención cercana y soluciones financieras únicas para cada momento de tu vida. Conoce Itaú Personal Bank. Cuando lo entrevistamos por última vez, a fines de 2014, el Partido de la Concertación no había sufrido las dificultades que hoy le están complicando sus chances electorales. Tampoco estaban prontas las bases programáticas. Y los equipos técnicos recién empezaban a trabajar. Desde entonces, el candidato del Partido Nacional, Álvaro Garcés, ha pulido sus proyectos para Montevideo y se ha animado a reclamar con insistencia un debate con los candidatos del Frente Amplio. Pero también el escenario político ha cambiado. En aquel reportaje Garcés auguraba una elección competitiva y hoy la Concertación está 30 puntos por debajo del Frente Amplio, según la última encuesta de Equipos Mori. ¿Cómo encara este último mes de campaña? Vamos a conversarlo justamente con el doctor Álvaro Garcés, que se encuentra con nosotros. Doctor Garcés, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, un gran gusto. Cuando hablamos la última vez, auguramos nuevos programas, nuevos ciclos y bueno, es un gusto reencontrar. Doctor Garcés, el diputado Jorge Gandini, que bueno, trabajó bastante para ser candidato a intendente, bueno, finalmente la postulación no prosperó, sostuvo hace pocos días en una entrevista con La Diaria que él veía una campaña insípida, en donde todos dicen lo mismo, no hay volumen ni contenido y todos están haciendo recorte y pegue de internet. ¿Usted qué responde? Porque de algún modo termina involucrado en ese planteo. Yo lo respeto mucho a Jorge, es un gran blanco, compañero que ha trabajado mucho en estos temas. Tengo una visión distinta de la campaña, creo que estamos haciendo un esfuerzo muy grande, que lo hemos hecho desde enero, recorriendo más de 100 puntos de Montevideo, y hemos hecho además una cantidad importante de propuestas que tienen que ver con todos los temas fundamentales, esos que están pendientes, los que la ciudadanía reclama una solución. En definitiva, creo que es una campaña que ahora, en este tramo final, adquiere mayor visibilidad para la gente. Tengo la sensación que hasta ahora buena parte de la ciudadanía, independientemente si tiene definido o no el voto, estaba más en otra cosa, tal vez cansados por un ciclo electoral muy largo, muy intenso, el de las elecciones nacionales y el balotaje, y ahora vemos que lo que veníamos reclamando o planteando en los meses anteriores y por ahí tenía repercusión en algunos medios y generaba cierto nivel de debate, ahora empieza a tener un eco mucho mayor. Por eso creo que, más allá de lo que dicen algunas encuestas, nosotros no damos ni por perdida la elección, ni damos por definido un resultado de antemano, ni hacemos juicios tampoco con respecto al destino de la Concertación. Primero hay que trabajar, las evaluaciones las haremos después del 10 de mayo. Bueno, usted ya tocó allí en esa primera respuesta una cantidad de asuntos sobre los cuales vale profundizar. Vamos a empezar entonces. Primero con usted mismo. Permítame alguna consulta sobre usted mismo, porque es claro, hasta el año pasado usted se dedicaba básicamente a la abogacía y a la docencia universitaria, era el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, esa era su actividad pública más conocida. ¿Cómo y cuándo se interiorizó en los temas municipales? Por supuesto que los temas municipales no me resultaban desconocidos. Yo tenía en ese sentido un puente de comunicación intenso con la realidad de Montevideo a través de los informes de la Defensoría del Vecino, una institución prima hermana del comisionado parlamentario, con la que, más allá de tratarse de ámbitos de competencia diferentes, teníamos una serie de actividades paralelas, concurrentes, la promoción de instituciones nacionales de derechos humanos. Y en ese sentido, todos los años recibíamos el informe del Defensor del Vecino, y ese era un puente de conocimiento con la realidad profunda del departamento, más allá de lo que la prensa informa día a día. Por supuesto, desde el momento en que asumí la responsabilidad, que es un honor, ser candidato del Partido Nacional en la Concertación es un gran honor, y que quiero retribuir y corresponder ese honor con trabajo, y eso es lo que estamos haciendo de lunes a domingo sin parar,
y seguiremos así además hasta el 10 de mayo, naturalmente que nos metimos mucho más de lleno en propuestas más finas, y en eso estamos. ¿Pero cómo? ¿Dónde armó su programa? ¿En base a qué fuentes? Porque, repito, usted estaba mayormente en otros asuntos. Bueno, dos grandes fuentes. La realidad, el recorrer, escuchar, llegar a los barrios, visitar lugares, entrevistarse con asociaciones de comerciantes, con agrupaciones de vecinos, eso constituye una fuente de insumos muy importante. Es más, muchas de las cuestiones que estamos planteando las hemos escuchado hablando con los vecinos en la realidad más profunda, en el Montevideo más invisible y más alejado de los titulares de la prensa. Por otro lado, hay aportes que son complementarios, que han sido crecientes. Me he nutrido de los aportes de Despertar Montevideo, Contigo de Analía, Montevideo se puede, del propio diputado Gandini, donde entiendo que hay una base de elaboración muy interesante y que hemos intentado proyectar, desarrollar en el programa que hoy estamos presentando a la Corte Electoral, el Cambiemos Todo. Son casi 200 propuestas concretas para cambiar Montevideo. Enseguida nos metemos en alguna de esas propuestas, pero ahora paso a otro de los puntos que aparecía en estos primeros minutos de conversación, el partido por el cual usted se presenta. El Partido de la Concertación empezó con la idea, con la intención de colocar al menos 2 candidatos con carrera política y 1 independiente. Así se anunciaba, de eso se hablaba cuando se lo gestó. Sin embargo, de hecho, terminó poniendo a 3 outsiders de la política que están teniendo que hacerse conocidos en plena campaña. Por otro lado, no parece haber coordinación entre los 3. El Partido de la Concertación no luce, por lo menos a primera vista, como un proyecto en común. Parece que cada uno va por su lado. ¿Cómo analiza estos aspectos? ¿No son debilidades de este lema? Es que no, con el debido respeto, Emiliano, no comparto la premisa. Nosotros tenemos bases programáticas comunes. En lo personal entiendo que es bueno que quienes queremos una mejora de la gestión, no queremos más tributos, queremos más transparencia, queremos ordenar la intendencia y hacer cambios, que estemos juntos. Me parece una buena premisa, es decir, la idea de la concertación está absolutamente vigente. Por ende, más allá del desempeño que pueda tener en esta primera elección, creo que es bueno, y no estoy solo, porque la concertación nació desde la gente, creo que es bueno que los que pensamos igual estemos juntos trabajando. Juntos no quiere decir confundidos o entreverados, manteniendo las identidades. Por otro lado, en las propuestas de los distintos candidatos, tanto Novik, Raquetti y yo, hay naturalmente matices, pero básicamente la línea es común en el sentido que hemos reclamado en lo personal con insistencia una auditoría, hemos reclamado de antemano que se explique muy bien qué se va a hacer con el criterio de imposición de los inmuebles. Queremos saber, porque en el programa del Frente Amplio está la propuesta de sustituir el valor catastral como monto imponible por el valor de mercado. Nosotros, cuando digo nosotros en primera persona del plural, me refiero a la concertación y por lo tanto a todos los candidatos, decimos que de ninguna manera admitimos esa premisa. Por lo tanto, hay sin duda aspectos que son comunes. Mencionó 2. Puedo seguir, porque mencioné ¿Alguno 2, más? pero por supuesto hemos hecho insistencia, hemos con insistencia reclamado la necesidad de una mejor gestión. Tenemos una intendencia rica que recibe una cantidad enorme de recursos, casi $2 millones por día, y sin embargo está empobrecida por la mala gestión. Hemos reclamado todos, cada uno con sus propuestas, pero concurriendo en el objetivo de una mejor gestión. ¿Va a haber actos conjuntos de los 3 candidatos de la concertación? Tenemos prevista ya alguna actividad en conjunto, no sé si actos, pero sí vamos a tener antes del 10 de mayo por lo menos una comparecencia común. ¿Y no un acto? No, el acto en principio no lo hemos manejado. Es como curioso eso, ¿no? No, a ver, Emiliano. La gente suele asociar candidatos con partidos, ¿no? La concertación es una coalición de partidos. Por lo tanto, yo en ese sentido no veo ningún problema en que cada uno de nosotros desarrolle una campaña en paralelo con propuestas comunes y convergiendo, sí, en una actividad común antes del 10 de mayo. Sí, claro, pero usted dice, la concertación es un partido, pero en realidad es una coalición, Sí. un acuerdo. El Frente Amplio nació así,
justamente como una suma de partidos. Sin embargo, se encargó desde el principio de generar una mística Frente Amplio, ¿no? Bueno, pero hasta por el lado de la bandera de Otorgués, todo eso, ¿no? Lo simbólico. Emiliano, es con el diario, no del lunes, con el diario de 30 y pico de años después es mucho más fácil. No, pero me refiero al origen mismo. Los primeros pasos del Frente Amplio fueron por ese lado. Bueno, yo la verdad era niño, no recuerdo el acto de febrero del 71, de marzo del 71, pero no había una mística en el año 71. La mística, en todo caso, pudo haber sido la consecuencia de un proceso de acumulación donde hubo una dictadura en el medio. Entonces, ¿por qué no le damos a la concertación el tiempo que merece? ¿Por qué no le damos la oportunidad que madure como fueron madurando otras experiencias? Y no hagamos tanto hincapié en compararnos con otros proyectos políticos. Cada uno tiene su identidad y su sello, su tiempo. Por lo tanto, creo que tenemos que darle a la concertación al menos la chance de tener un desempeño en esta elección, y en realidad yo creo que esta campaña va a ser muy importante hacia el futuro, independientemente de lo que digan las urnas. Va a ser muy importante porque ahora el Frente está prometiendo todo lo que no hizo en 25 años, y lo promete una vez más. La gran pregunta es, ¿por qué creer ahora? Pero si el Frente, en definitiva, incumple, si eventualmente obtiene gobierno, e incumple la mayor parte de las promesas que está sosteniendo, hay un ciclo que hoy está agotado, pero que forzosamente llegará a su término en el futuro. Y la última, en esta parte que podríamos llamar introductoria de la entrevista, en las elecciones departamentales anteriores el Frente Amplio ha ido perdiendo votos. Es una tendencia consolidada. Hubo una suerte de voto castigo en la última ocasión, incluso los analistas lo marcaron bastante claramente. Parecía que había espacio para un proyecto como el de la concertación. Existe, no, Emiliano, está existe bien, espacio. pero resulta que los números de las encuestas, los que han ido saliendo, al revés, están mostrando una distancia enorme, ¿no? El Frente Amplio en 56% y la concertación en 26%, según Equipos Mori esta semana. Respetamos los trabajos de sondeo de opinión, pero vamos a ver cuando llegue el 10 de mayo. Creo que en ese sentido, adelantarse a los hechos no tiene ningún sentido. Para nosotros, el foco está en el trabajo, día a día, en cada jornada. La nuestra es una campaña de cercanía con la gente y de actitud. Sobre todo mucha actitud, porque la gran diferencia que puede haber entre nosotros, cuando digo nosotros, el Partido Nacional dentro de la concertación, y el Frente Amplio, es que los cambios que prometemos podemos realmente llevarlos a cabo. Creo que el Frente Amplio, más allá de los nombres, en la medida en que continúe mandando la cuotificación política, la estructura del Frente Amplio, no va a poder cumplir con los cambios que promete. Y en todo caso, el único cambio que sí va a haber es ese masazo impositivo sobre la población de Montevideo. Doctor Álvaro Garcé, su eslogan de campaña es muy radical, podríamos decir. Cambiemos todo. Porque va a las raíces, justamente. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, por lo pronto no quiere decir demoler el edificio de 18 y Ejido, sino en todo caso desmontar una estructura burocrática que se ha ido construyendo a lo largo de los años, donde se observa un bloqueo que le impide a la Intendencia, le ha impedido a las últimas administraciones concretar los proyectos. No discutimos que pudieron existir buenas intenciones, también se cometieron errores garrafales, sobre todo en este último periodo, en el caso del Plan de Movilidad Urbana, pero lo cierto es que carece de sentido hablar de fideicomiso por 500 millones de dólares, 150 plazas o lo que fuere, propuestas, si previamente no se encara un problema anterior y de fondo, que es la realidad interna de la Intendencia, donde por un lado se ha ido perdiendo la autoridad, donde se ha ido generando una política de concesiones hacia el sindicato, ADEOM, y donde, en definitiva, espacios enteros, zonas enteras del departamento de Montevideo se han transformado en espacios sin ley, no porque la ley no exista, sino porque no se aplica. Y ¿a qué se refiere con esto último? Bueno, porque de la relación gobierno departamental ADEOM, usted ya hizo ahora alguna consideración y dentro de un rato seguramente vamos a profundizar, pero ¿qué es esto de que hay zonas de Montevideo donde la ley no se aplica? Donde la Intendencia no controla y donde la ley no se aplica. Si usted va por Carlos María Ramírez, dobla en Camino Civil, si se mete por la izquierda en cualquiera de las calles, se mete en barrios profundos. Le menciono un caso, por ejemplo. En todo el oeste de Montevideo,
va a haber motos circulando con conductores sin casco, sin matrícula, no hay señalización de las calles, es decir, uno sale del centro de Montevideo, empieza a llegar a la periferia y encuentra una realidad completamente distinta. Encuentra viviendas debajo de las torres de alta tensión, encuentra espacios que deberían ser calles y en realidad son sendas de pasto inundadas, cubiertas de aguas hervidas. Bueno, eso lo que en definitiva constituye es una vulneración de derechos por un lado, pero por otra parte lo que da cuenta es de una renuncia de cuestiones mínimas de regulación, de ordenamiento, de autoridad. ¿Y qué interpretación tiene usted para semejante fenómeno? Que si la Intendencia no manda en 18 y Ejido, mucho menos puede hacerlo en el resto del departamento. Lo que ha habido es un proceso que comenzó con cambios en la década del 90, que empezó con un superávit y que hoy ha tenido una deuda monumental, ha llegado a una deuda en cientos de millones de dólares. La Intendencia hoy tiene un déficit de más de 100 millones de dólares acumulados, más los compromisos del Plan de Movilidad Urbana y de la Unidad Ejecutora de Saneamiento por más de 400 millones de dólares. Lo que empezó con cierto tono, después fue decayendo. Y sobre todo, a partir de renuncias, con los muchachos no puedo, por ejemplo, con negociaciones mal concluidas con actores externos, por ejemplo las empresas de transporte. En esa lógica de concesiones, de comprar paz, de ganar tiempo, de alguna manera, lo que ha ido pasando es que la Intendencia fue perdiendo el control y el mando. Y cuando hablamos de esto, no estamos haciéndolo, como se ha dicho en forma disparatada, desde una perspectiva autoritaria, y mucho menos fascista. Esa es la respuesta que le han dado desde ADEOM, bueno, justamente. Lo que traduce una confusión muy importante. Cuando hablamos de restablecer el orden, la transparencia, la legalidad administrativa, no estamos hablando de propuestas autoritarias. El autoritarismo es el desborde de la autoridad. Nosotros apuntamos a poner la casa en orden como para poder llevar adelante las transformaciones que se requieren. Si no es imposible. ¿Para usted ADEOM ejerce un cogobierno en la Intendencia? De hecho. Utilizó esa palabra. Sí, claro. Pero al mismo tiempo, si bien ese es un tema muy sensible, si bien es un tema que creo que mucha gente en Montevideo observa con inquietud, ¿no nota usted que ha habido un cambio en esa materia? Por ejemplo, en esta misma administración. Pienso en la intendenta Ana Olivera convocando al ejército a levantar la basura ante aquel paro que afectó tanto la sanidad de la ciudad de Montevideo. Tener que llegar a la declaración de esencialidad es un fracaso. Si hay que tomar... Pero eso no es mejor... Pero no tenga ninguna duda. La pasividad, quiero decir, mi pregunta es si no nota un cambio. No, en realidad la política de concesiones se ha mantenido, la Intendencia ha buscado comprar paz a cambio de mayores concesiones, y por otro lado... Pero no demostró autoridad en ese episodio. Francamente, no creo que fue la Intendencia que tomó la iniciativa, me parece que eso vino desde afuera de la Intendencia. Fue un reclamo desde afuera de la Intendencia. En todo caso, llegar a una declaración de esencialidad, que es una medida extrema, implica un fracaso, el fracaso de todo lo previo. Si usted me consulta con respecto a qué haría eventualmente en una situación similar, no tenga ninguna duda que nosotros adoptaremos todas las medidas para defender a la ciudadanía, llegado el caso. Esa, por ejemplo. Cuestión, por supuesto. El desafío es no tener que llegar a ese extremo. ¿Y cómo piensa hacerlo? Bueno, lo que pasa... porque su relación con ADEOM ya quedó muy crispada ahora mismo en la campaña. Bueno, vamos a ver, nos vamos a encontrar el lunes que viene, vamos a conversar. Me parece que a partir de insultos, como esto de autoritario, fascista, es muy difícil poder dialogar, pero vamos, a pesar de eso, a intentar llevar adelante un diálogo. Vuelvo al concepto que usted y yo hablamos el 30 de diciembre. Usted me preguntaba, ¿cómo va a encarar la relación con ADEOM? Yo le respondí, desde la firmeza, con autoridad y respetando además los derechos adquiridos, que son intangibles. Ahora, usted mencionó también recién, a propósito de los problemas que percibe en la conducción de la Intendencia, otras negociaciones mal llevadas, otras relaciones mal llevadas. Dijo negociaciones mal concluidas con las empresas de transporte. Lo que digo claramente es que para tener un sistema de transporte que sea eficiente, desde propuestas razonables. Hemos escuchado en las últimas horas que se plantea en una medida curiosa, por lo menos, boleto gratuito para todos los asalariados. Sí, ese es un trascendido hoy en el matutino La Diaria a propósito de un anuncio que Lucia Topolansky haría en los próximos días. Por ahora es una versión. Esperemos el anuncio entonces. Desde ya, en el plano previo del anuncio, francamente, me genera por lo menos curiosidad.
Lo que estoy señalando es que la Intendencia debe asumir un rol regulador, protector, activo en todos los órdenes, particularmente en esto del transporte, tiene que hacer valer los derechos de los contribuyentes, de los ciudadanos. Esto no implica pelearse con las empresas. Creo que hay que construir ese sistema eficiente de transporte trabajando con las cooperativas y con las empresas, que tienen sus legítimos intereses, sin duda. Pero la Intendencia, así como se dio en una política de concesiones interna, yo creo que no ha defendido debidamente, no ha puesto el énfasis en el cumplimiento de obligaciones que tienen las empresas. Es indispensable que el ómnibus llegue a tiempo, a la parada, que la gente viaje en condiciones, que las unidades estén limpias, que no contaminen el medio ambiente. Hay una serie de aspectos que tiene que controlar y que lo tiene que hacer con vigor la Intendencia y que, a nuestro juicio, no se están cumpliendo. Con el doctor Álvaro Garcés vamos a continuar en entrevista dentro de unos minutos nada más, aquí en Perspectiva. Estoy preguntando yo, doctor Garcés, y también preguntan los oyentes. A ver. Recuerden, por ejemplo, para los mensajes de texto, el 55511. Por ahí están viniendo consultas como la de Raúl de La Palmita, que quiere saber cuál va a ser la próxima postulación suya. La postulación mía es ahora al 10 de mayo como intendente de Montevideo. Después, lo que viene por delante es un trabajo, habrá que verlo, tendremos que hablar con Luis. Ayer estuvimos charlando con Luis Lacalle Pou. Independientemente de la posición personal, que creo que en esto es lo menos relevante, todos tenemos claro que en Montevideo es necesario desarrollar un trabajo profesional, continuo, en armonía con los ediles, con los concejales, con los alcaldes, para generar más conocimiento, más masa crítica, más cercanía con la gente, para sustentar un proyecto cada vez más sólido, no solamente defenderlo en la instancia electoral, en esos 3 escasos meses de una campaña municipal, que es muy breve, sino hacerlo progresivamente y en forma profesional a lo largo de todo un periodo. Por eso creo que el destino personal es en esto absolutamente secundario y habrá que verlo. ¿Usted está dispuesto a volver a ser candidato si ahora no es electo? Yo estoy dispuesto a continuar trabajando en ese contexto de un proyecto bien articulado y de futuro, y por supuesto que habrá que ver en qué posición. Realmente no me preocupa en este momento. Vayamos a temas concretos. Ya hemos conversado de algunos, pero profundicemos en lo programático. Los partidos de la oposición, ahora el Partido de la Concertación, sistemáticamente han dicho que la Intendencia no hace bien el famoso ABC. Claro. Alumbrado, barrido y calles. Sin embargo, usted ha propuesto agregar funciones a la Intendencia. Por ejemplo, una Secretaría de Seguridad. Algo que no es clásico para nada, ¿no? ¿Cómo justifica esto? Es muy interesante la pregunta. Por supuesto que la Intendencia tiene que volver a concentrarse en el ABC, en las tareas que son primarias y renunciables, pero también se puede apoyar desde lo local, desde lo municipal y lo departamental, cuestiones esenciales como la mejora de la seguridad y concretamente la prevención del delito. Una Secretaría de Seguridad no significaría un solo peso adicional de gasto, en la medida en que existen funcionarios que, debidamente redistribuidos, pueden generar un cuerpo a nivel central en coordinación con los municipios para trabajar las cuestiones que la Intendencia hoy desarrolla y que tienen que ver con la seguridad pública, desde la iluminación, el hecho de que el ómnibus llegue a la parada en tiempo, porque quien está esperando el ómnibus porque se adelantó o por lo que fuere, está expuesto a la posibilidad de un delito. Limpiar zonas enteras de la ciudad que hoy son espacios donde se tiran los objetos robados o desde donde se ataca a las personas y se acomete contra ellas. Cuidar espacios públicos como los parques, las plazas, pero también las playas. Nos han dicho en incontables ocasiones en esta campaña, de tarde no puedo ir a la playa. Entonces, la Secretaría de Seguridad tendrá una función de monitoreo, de seguimiento, de coordinación y de articulación con actores como el Ministerio del Interior, la Justicia, la Fiscalía, de forma tal que se pueda fortalecer las tareas que hoy realiza la Intendencia y que tienen que ver con la prevención del delito. Ese es un aporte que no está reñido con la Constitución, seamos bien claros, Emiliano. En la sección 16 de la Constitución... Usted se está atajando a una crítica, a una objeción que le pueden hacer, ¿no?
A ver, ¿cómo explicar, responde? quiero explicar por qué esto no está fuera de la sección 16 de la Constitución y particularmente del primero de los 44 artículos que refieren directamente a la materia departamental, el 262. Es una norma muy clara que dice que los servicios de seguridad pública no integran los cometidos de los gobiernos departamentales. Muy bien, eso significa que la sanción y la represión del delito constituyen una cuestión privativa, excluyente del Gobierno Nacional, Ministerio del Interior, Policía Ejecutiva. Lo que no cabe ninguna duda es que de las primeras fases del procedimiento policial, la vigilancia, la observación y la disuasión, no existe ninguna norma en la Constitución, tampoco en la ley y particularmente en la Ley Orgánica Policial, que inhabilite la concurrencia, la articulación y el apoyo desde lo local. ¿Y usted promete que esto no implica ningún Cero. aumento del gasto? Ni siquiera un cargo más de confianza, porque a cargo de esa secretaría deberá estar alguien idóneo, con la formación y la trayectoria en la materia, y el cargo se transforma, en definitiva, con uno de los tantísimos cargos de confianza excesivos que existen en la Intendencia. Se podrá tener la conducción ¿Usted no va a reducir la cantidad de cargos de confianza? La idea es reducirlos progresivamente, del mismo modo que es indispensable reducir el gasto de funcionamiento y aumentar la inversión. ¿Y cómo hace esas dos cosas? Se debe hacer de manera gradual, a partir de la primera norma, que es la norma madre, el presupuesto, a lo largo del quinquenio. No, está claro que sería gradual, pero ¿cómo? A ver, porque es un brete, ¿no? Siempre se habla de lo mismo, el alto porcentaje del presupuesto que está destinado a sueldos y gastos de funcionamiento, lo poco que se invierte, etcétera. Bueno, es que es así. Fíjese que de cada 100 pesos que entra en la caja de la Intendencia se invierten 14. Es muy poco. Por eso la ciudad está como está, por eso la infraestructura es la misma de hace 25 años, solo que en peores condiciones. El componente principal del presupuesto es intangible, porque son las retribuciones. Entonces, ¿dónde queda la variable de ajuste y de mejora? Sin duda, en la disminución progresiva de los gastos de funcionamiento y en el aumento de la inversión. Nosotros queremos llevar la inversión por lo menos a un 25 a 30% sobre el final del periodo, y para eso no hay otro espacio que el de recortar los gastos de funcionamiento. Está bien, pero de nuevo la pregunta es ¿cómo? ¿Qué sacaría? Bueno, ¿Qué recortaría? Por lo pronto hay que revisar el sistema. ¿Va a bajar la cantidad de funcionarios, por ejemplo? Hay que revisar el sistema. Ahora vamos a lo de los funcionarios. Revisar el sistema de compras, hacerlo mucho más eficiente, defender mejor los intereses de la Intendencia en todo lo que son las compras y las licitaciones, defender los intereses de los vecinos en todos esos procedimientos, reducir los cargos de confianza y reducir los gastos de burocracia, los gastos de funcionamiento. Con los funcionarios, la Intendencia históricamente tenía alrededor de 11 a 12.000 funcionarios. Hoy tiene 8.700 en presupuesto, más otros 800 afrales, que el Tribunal de Cuentas siempre está observando año tras año que no hay una situación de claridad o de regularización. Pero después hay algo así como 4 a 5.000 funcionarios que trabajan en el sector privado en tareas que han sido tercerizadas, con lo cual la masa, la cantidad entre trabajadores municipales y trabajadores del sector privado es mayor que la media histórica. Con los funcionarios que tiene la Intendencia es suficiente para realizar las tareas. Yo creo que habría que repensar muy bien el tema de los ingresos y acotarlo exclusivamente a aquellas áreas que integran el ABC, es decir, aquellas áreas donde sea indispensable por una cuestión... Cuando usted dice que hay que cuidar mucho lo de los ingresos, ¿a qué se refiere? Y bueno, todos sabemos que se van generando jubilaciones, que el promedio de edad... ¿Usted está hablando entonces de aumentando, que cuando se produzcan vacantes no se llenen? Que hay que estudiar qué vacantes se suprimen y cuáles se llenan. No se puede, a mi juicio, no están dadas las condiciones como para cerrar por completo todos los ingresos, porque hay áreas donde se requiere el ingreso de personal más joven. Está bien, pero eso el personal en la teoría se entiende. No, después en la práctica, ¿qué terminará mostrando en cuanto a reducción efectiva de la plantilla? En la práctica, todo depende de la voluntad política, eso es muy claro. No, depende depende de la realidad con la que se encuentre. Capaz que no puede achicar la plantilla como en principio querría. La acción es la medida del interés, por lo tanto, cuando se vayan generando jubilaciones, pases a retiro, ahí hay una tendencia a la disminución. Al mismo tiempo, el promedio de edad de los funcionarios sigue creciendo. Es evidente que no se puede restringir por completo el ingreso de nuevos funcionarios, pero hay áreas donde, sin duda, va a ser necesario incorporar algo de personal. Estoy pensando nuevamente en el ABC, en la prestación de los servicios esenciales que tiene que ser fortalecida. Ya que estamos hablando de dinero, ya algo adelantó recién cuando se refería
a la relación entre gastos e inversiones, pero ¿de dónde piensa sacar los recursos para las inversiones que usted está impulsando? Montevideo necesita un shock de obras por más de 700 a 800 millones de dólares. Es un número impresionante. Impresionante, y tenga en cuenta además que hoy hay un déficit directo de 100 millones de dólares, más compromisos por hasta 400. Es evidente que hay que recorrer otros caminos. Queremos una intendencia abierta, sin preconceptos, sin barreras ideológicas, que no se pelee con el sector privado, que no eche a los inversores que quieren apostar a Montevideo, sino... ¿Hoy la Intendencia echa a inversores? Sí, claramente ha ¿Por habido, ejemplo? por ejemplo, proyectos como el de Jacksonville, es un caso, proyectos como el de Avenida Italia, donde se invocó que no se podía generar una barrera. Ese era el proyecto de una vía rápida, que impulsaba el mismo grupo del aeropuerto de Carrasco. Sí, pero más allá de quiénes son los inversores, yo voy a la idea, al concepto. Hay activos en Montevideo, activos importantes. Existen inversores que tienen ideas y que tienen propuestas y ven las oportunidades del departamento. Y desde la Intendencia se ha bloqueado por barreras ideológicas cualquier posibilidad de aporte en ese sentido. Lo que hay que hacer, en lugar de pelearse con el sector privado, es atraer a los inversores, ofrecerles reglas claras, seguridad, certeza de que las reglas no van a variar, y luego estudiar muy bien y calificar muy bien la viabilidad del proyecto y sobre todo el impacto social que puede tener, el impacto social positivo. Yo estoy convencido que hay algunas zonas de Montevideo que hoy funcionan como barrios privados, no lo son jurídicamente, pero sí de hecho. Cuando usted va a una cooperativa de vivienda que tiene una especie de muro con alambre electrificado y donde entrar y salir está sujeto a estricto control, eso funciona en la práctica como un barrio privado. Entonces, la cuestión, ¿cuál es? ¿Por qué menciona eso? ¿Como una contradicción? Como una absoluta contradicción entre lo que se decía, no se pueden generar guetos, y en realidad la ciudad se ha ido fraccionando, se ha ido fragmentando de manera tal que esos guetos existen, y lo que tenemos que apostar justamente es a la mayor integración. Usted hablaba de un monto importante de inversiones que Montevideo requiere. ¿En qué concretamente? A ver, en titulares, ¿cuáles son los proyectos que usted está promoviendo? Uno, la vía rápida por Avenida Italia, que es indispensable. El crecimiento, el del parque automotor, que prácticamente se ha triplicado, no ha sido acompañado de las obras de infraestructura. Vía rápida para los vehículos o un tren por el Cantero Central. ¿De qué está hablando? Yo diría algo multimodal. IO es el proyecto de base, de futuro debería ser ambos, vía rápida para vehículos y además la posibilidad de tren eléctrico. Ese proyecto, de los que hemos conocido, que son varios, todos tienen un común denominador y es su viabilidad y la posibilidad de su realización en un tiempo perfectamente razonable, en 48 meses, por ejemplo. 2 años. 4 años. En 4 años, sí. Por lo menos, Emiliano, la base del proyecto puede estar operativa entre 36 y 48 meses, con costos que son perfectamente absorbibles, costos que Montevideo puede repagar. Montevideo no puede pagar. ¿De qué orden? ¿Tiene el precio? Por supuesto, sí. Estamos hablando de una inversión por lo menos de 150 millones de dólares iniciales. En el caso, eso en la infraestructura. En el caso de concretar la posibilidad del tren, hay que sumarle los coches y todo lo demás, y ahí la inversión, por supuesto, que es mayor. Pero aún así, con alrededor de 30 millones de boletos, que es lo que se vende anualmente en ese eje de Avenida Italia, sin duda que existe la posibilidad de repago de una obra de esas características. Otras obras. ¿Se repaga con el boleto? Se repaga, con el movimiento. Yo refiero la cantidad de boletos para lo que refiere al transporte colectivo. Luego, para lo que es la circulación de vehículos, naturalmente que concesionando la circulación. Otras obras que usted me preguntaba. Bueno, la Rambla es un espacio democrático, lindísimo, y que tiene que ser repotenciado. ¿Cuántos proyectos conocemos para desarrollar mucho mejor la Rambla? ¿Cuántos proyectos conocemos, por ejemplo, para revitalizar la Ciudad Vieja? Si bien algo se ha hecho, la Ciudad Vieja sigue estando todavía en malas condiciones. Llegan los turistas y encuentran la ciudad cubierta de basura, por ejemplo, el 1 de enero, que fue lo que pasó. Entonces, a todo eso hay que sumarle la inversión en los barrios, la quinta etapa del plan de saneamiento, que habrá que concluir, como un objetivo de mediano plazo. En definitiva, Emiliano, hay que animarse, porque llegó el momento de sacudir a Montevideo, hay que animarse a pensar la ciudad de 2040, 2050,
hay que tener la visión, la actitud necesaria como para tener un Montevideo diferente. Eso no se hace transando con más concesiones. Llegó el momento de tomar decisiones que sin duda no serán fáciles, pero que estamos dispuestos... No se hace transando con más concesiones. Con más concesiones. Quizás hay una palabra que confunde ahí. Usted está hablando de la concesión de obra pública. Bueno, las palabras, en este caso he hablado de la concesión, estoy concretamente refiriendo a la política de cesión de espacios de poder dentro de la Intendencia. Ajá. En ese sentido utilizaba el término. Sí, tenemos la penuria del lenguaje, que una palabra puede decir concesionar un servicio o conceder. Yo me refería a conceder y no a concesionar. Concesionar está bien, conceder está mal. Y en definitiva ha llegado... Y la idea que maneja Daniel Martínez de un fondo de infraestructura en el que se utiliza futuros ingresos como garantía. Yo reitero que me parece muy bien hablar de proyectos, hablar de toda esta clase de mecanismos como el fideicomiso, pero si no se ataca previamente la madre del problema, el núcleo del problema, veo que eso seguramente va a ser irrealizable. Doctor Álvaro Garcés, candidato del Partido Nacional a la Intendencia de Montevideo en el Partido de la Concertación, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Muchas gracias, Emiliano, siempre es un placer y un esfuerzo, buen esfuerzo intelectual, responder a sus preguntas muy agudas. Volvemos seguramente a entrevistarlo antes de que llegue el 10 de mayo, ¿de acuerdo? Con mucho gusto.